Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, usted. Bien, alegra. Bien, también, gracias a Dios, gracias por preguntar. Bueno, podemos ir comenzando con el tema del día de hoy, pero antes, cuéntenme cómo van con el trabajo de estadística descriptiva. Si de pronto alguien tiene alguna duda o van bien. Profe, pues en mi equipo particularmente no hemos podido cuando sacamos el sumario en monto total, creo que nos está dando como los valores de la cantidad que hay, pero ahí no quise otro y sale como con 300 datos. Entonces no hemos podido cómo solucionar eso. Listo, entonces, si quieren al final se quedan un momentico, se pueden quedar. Bueno, Es que no sé si están acá. ok. Sí. Listo, no. Si no, si quieres hablas con ellos mañana y si, Ah, sí, y son si algo mañana. compañeros. Ujú. Y si algo mañana lo miramos. Exacto, sí. Ujú. Las variables numéricas habría que convertirlas en factores. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Listo, bueno. Entonces creo que sí podemos dar inicio con la clase, con el tema del día de hoy. Bueno, la vez pasada habíamos quedado en este tema que es independencia estadística. Y recordando un poquito antes de este tema, estaba lo que era la probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional era, si teníamos dos eventos, el hecho de que ocurra un evento me afecta en la probabilidad de ocurrencia del otro. Eso era la probabilidad condicional. Y ya la independencia estadística, les comentaba yo la otra vez que era de alguna forma como lo contrario. O sea, que ahora, si tenemos un evento, la ocurrencia de otro evento no va a influir sobre ese evento. O sea, la probabilidad de un evento A no va a cambiar porque ocurra o no ocurra un evento B. Entonces, por ejemplo, si se están fabricando un dispositivo y ese dispositivo tiene unos requerimientos. Por ejemplo, que su longitud tenga que ser menor a 5 centímetros, por decir alguna cosa. El hecho de que un componente A cumpla con esos requerimientos, o sea, que la máquina lo haya fabricado exactamente eh, de manera que sea menor a esos 5 centímetros, no quiere decir que de repente un evento B también tenga que ser fabricado con esas mismas características. Es decir, en algún momento esa máquina puede cometer un error en alguna de las especificaciones, ¿cierto? En la fabricación. O sea, que sea más de 5 centímetros. Pero el hecho de que el componente B no cumpla con las especificaciones no quiere decir que el evento A no las vaya a cumplir. Es independiente, ¿cierto? El hecho de que cumpla o no cumpla es independiente. Más adelante también diremos, el hecho de que un componente esté defectuoso no quiere decir que el siguiente tenga que estar. Mm, ni porque el primero salga defectuoso, el siguiente va a estar defectuoso, ni porque el primero salió bueno, quiere decir que el segundo va a salir bueno, no. Es independiente de si sale o no sale. En las señales de transmisión también pasa lo mismo. Entonces, el hecho de que la primera señal llegue bien no quiere decir que la siguiente señal vaya a llegar bien. Y tampoco quiere decir que si la primera llegó bien, o sea, me va a repercutir en un segundo evento. Que entonces que si me llegó la primera buena, tiene que llegarme la segunda buena, no, es independiente. Entonces hay algunos eventos que son así, que si ocurren, en realidad no me afecta la ocurrencia del segundo, es independiente.
Si dos eventos son independientes, entonces se van a cumplir cualquiera de estas tres proposiciones. La primera es que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. La segunda es que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Y la tercera es que la probabilidad de la intersección es igual a el producto de las probabilidades individuales de cada una. Las primeras dos son como intuitivas, porque la probabilidad de que pase A dado que ocurrió B, como B no importa, como B no influye, entonces va a ser lo mismo que tener o quedarnos con la probabilidad de A. Lo mismo con la probabilidad de B dado A. Como A no influye sobre B, entonces la probabilidad de B se queda intacta, ni sube ni baja, sino que sigue siendo la misma. Y por último, tenemos que la probabilidad de la intersección sería el producto de las probabilidades individuales. Y si nosotros tomamos, por cierto, las dos de arriba por la regla multiplicativa, podríamos decir que la probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, regla multiplicativa. Pero ya vimos que la probabilidad de B dado A sería lo mismo que la probabilidad de B cuando los eventos son independientes, quedándonos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces ahí tenemos, de ahí nos sale el producto. La probabilidad de la intersección siempre es o solamente es la probabilidad del producto cuando son independientes. De otra forma, recurrimos a la regla multiplicativa. Asimismo, se cumplen otras tres condiciones. Si A y B son eventos independientes, también lo van a hacer sus complementos entre ellos. Entonces, A complemento y B complemento van a ser independientes entre ellos. A complemento y B también van a ser independientes. Y A y B complemento también van a ser independientes. Otros ejemplos de independencia, el clima, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros dijéramos, hoy llovió, ¿cierto? O bueno, mañana llueve. Entonces, el evento A es que mañana llueve. Y el evento B es que dentro de un mes llueve, va a llover. Entonces, el hecho de que hoy llueva no quiere decir que necesariamente dentro de un mes exacto tenga que llover ese día. No es, no es consecuente. Que si llueve hoy dentro de un mes llueva, no, no puede ser que haga sol. No es consecuente, son dos eventos independientes. O sea, no repercute. El hecho de que hoy llueva o no llueva no quiere decir que dentro de un mes vaya o no vaya a llover. Entonces, los complementos también serían independientes. Entonces, si el evento A es hoy llueve y el evento B es dentro de un mes llueve, sus complementos también serían independientes. O sea, si hoy no llueve, tampoco tiene que llover o no va a repercutir en que no llueva dentro de un mes, ¿cierto? Si hoy no llueve, no va a repercutir en que dentro de un mes llueva. O sea, no va a aumentar la probabilidad de que dentro de un mes llueva. Si hoy sí llueve, no va a aumentar la probabilidad de que dentro de un mes no llueva, porque son independientes. Entonces, eso es lo que nos dice esta propiedad, que si A y B son eventos independientes, asimismo son sus complementos y asimismo es el complemento del uno con el evento del otro. Y ya de manera pues como teórica se cumplirían estas tres reglas anteriores. Es decir, podríamos decir que la probabilidad de A complemento dado B complemento es lo mismo que la probabilidad de A complemento, que la probabilidad de A complemento dado B es lo mismo que la probabilidad de A complemento, que la probabilidad de A intersectado con B complemento es lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de B complemento. Y podríamos seguir combinándolas, cualquiera de las tres, con cualquiera de estas tres reglas. Bueno, ¿se entiende lo que es la independencia? ¿Qué ejemplos se les ocurren a ustedes de eventos que puedan ser independientes?
Las precipitaciones nos dicen por acá. Entonces, profe, como que hoy se generen productos defectuosos en la planta si hay luna llena. Ujú. Exactamente, muy bien. Ujú. Perfecto, no tiene nada, no influiría, ¿cierto? Ujú. Muy bien. ¿Qué otra se les ocurre? Dos eventos que no repercutan, o sea, que un suceso no repercuta en otro suceso. Bueno, entonces vamos a mirar algunos ejemplos en donde podemos utilizar independencia estadística. Bueno, el primero nos dice, si un equipo de fútbol interviene en dos periodos de tiempo extra durante un juego determinado, de modo que hay tres tiros de monedas al aire, si la moneda es imparcial, ¿cuál es la probabilidad de que pierdan los tres tiros? Bueno, entonces en este caso nos dicen que van a tirar tres monedas al aire. La moneda es imparcial, o sea que tiene la misma probabilidad de salir la cara que de salir el sello. Y quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que pierdan los tres tiros. Entonces, nuestro evento A es que pierdan los tres tiros, que eso en realidad vendría siendo que salga siempre, digamos, cara o salga siempre sello, dependiendo de a qué se le asigne el ganar y el perder, ¿cierto? Entonces nosotros acá tendríamos que nuestra probabilidad, nuestro evento sería que pierda esos tres tiros. Y para eso podríamos decir que hay unos eventos A sub I, que es que en el iésimo lanzamiento pierda. Entonces, la probabilidad de que pierda los tres tiros es la probabilidad de que en el primer lanzamiento pierda y en el segundo pierda y en el tercero pierda. Pero aquí podríamos preguntarnos, bueno, si yo lanzo una moneda al aire y me cae, por ejemplo, sello, ¿será que cuando yo vuelvo y lanzo la moneda, el hecho de que me haya caído sello me va a aumentar la probabilidad de que ahora me salga sello? No, profe. ¿Ustedes ¿Cierto que no? Exacto. No, no, no nos lo cambiaría. Da igual, porque cada lanzamiento es independiente. Entonces, si en el uno me sale el sello, vuelvo y lanzo la moneda, tengo la misma posibilidad otra vez de tener cara o sello. Son eventos independientes los lanzamientos de las monedas. Entonces, podríamos decir que esta es la probabilidad de que pierda el lanzamiento uno por la probabilidad de que pierda en el lanzamiento 2
por la probabilidad de que pierda en el lanzamiento 3. Ya sea cara o sello, la probabilidad es siempre la misma, de 0,5. Entonces acá tendríamos 0,5 a la 3. 0,5 por 0,5 por 0,5. Tendríamos ahí 0,5 a la 3. 0,125. Eso quiere decir entonces que la probabilidad de que pierdan los tres tiros es de el 12,5%. O sea que no es como, no tiene una probabilidad muy alta el hecho de que vayan a perder en los tres tiros. Bueno, vamos con un siguiente ejemplo. Tenemos que en una encuesta telefónica hecha a 1.000 adultos, se les preguntó su opinión acerca del costo de una educación universitaria. Quienes respondieron se clasificaron de acuerdo con si actualmente tenían un hijo en la universidad y si pensaban que la carga de un préstamo para la mayoría de los estudiantes universitarios es demasiado alta, la cantidad correcta o muy poca. Las proporciones de quienes contestaron se muestran en la tabla. Suponga que un entrevistado se elige al azar de este grupo. Quisiéramos saber si los eventos D y A son independientes, donde el evento A es que la carga es demasiado pesada y el evento D es que los que respondieron tienen un hijo en la universidad. ¿Cómo podríamos saber que existe la independencia? Puede verificarse cualquiera de estas tres. Como tenemos acá una tabla cruzada, lo que hay por dentro de la tabla son las intersecciones, que se cumplan ambas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, hijo en universidad, que sea demasiado alto, lo dijeron un 35%, que sea de las personas que tienen un hijo en la universidad y que dijeron que la cantidad era correcta, un 8%, que tengan un hijo en la universidad y que piensan que se paga poco, tiene un porcentaje del 1%. Entonces, la que más nos serviría sería esta, porque como les digo, ahí tenemos que se cumplen ambas condiciones, que para cada celda sería la intersección. O sea que debería verificarse que la intersección de estos dos eventos, D y A, sea igual al producto de las probabilidades individuales. La probabilidad de A intersectado con D debería ser la probabilidad de A por la probabilidad de D. La probabilidad de A intersectado con D, 0,35. Y eso debería ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de D. Pero, ¿cuál será esa probabilidad de A? ¿Y cuál será esa probabilidad de D? En la tabla, ¿cómo podríamos hallarla? ¿Será que si la tenemos directamente o tendremos que hacer alguna operación? Entonces, la probabilidad de A
va a ser lo que nos dé en total, independiente de si el hijo está en la universidad o no está en la universidad. Entonces nos dicen que si cree que la carga expresó que era demasiado alta, entonces tendríamos al final acá que hay una probabilidad de 0,6 que tenga una carga demasiado alta y que tenga un hijo universitario, entonces será sumar a lo largo de las columnas, que al final eso nos va a dar 0,44. Tendríamos 0,6 por 0,44. Y eso es igual a 0,264. Como no son iguales, entonces vamos a concluir que no son independientes. No son independientes. O sea, el hecho de que el hijo, no, el hecho de que la persona tenga un hijo estudiando en la universidad va a aumentar la probabilidad de que él diga que le parece alto el préstamo, la carga. Entonces estos dos no serían independientes. Y asimismo podríamos nosotros decir la probabilidad de A dado B. ¿Será que eso es lo mismo que la probabilidad de A? Pero ¿quién es la probabilidad de A dado B? Eso es la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Pero aquí es D. La probabilidad de A intersectado con D, 0,35. Sobre la probabilidad de D, que nos dio 0,44, eso es 0,7954, que es distinta a la probabilidad de A que nos dio 0,60. Entonces, nuevamente diríamos, los eventos no son independientes. Y al revés va a pasar lo mismo. Si quisiéramos verificar si la probabilidad de D dado A es igual a la probabilidad de D, es decir, si la probabilidad de que el hijo estudie en la universidad, dado que dice que la carga le parece demasiado alta, es lo mismo a la probabilidad de que la persona tenga un hijo estudiando en la universidad. La probabilidad de dado A nuevamente, la probabilidad condicional por definición es la probabilidad de la intersección de los eventos dividido la probabilidad del evento que lo condiciona. La intersección de esos dos, 0,35. La probabilidad de A nos dio 0,6. Eso nos da 0,5833, que es distinta a la probabilidad de D, que nos dio 0,44. Entonces, también concluiríamos lo mismo, que los eventos son independientes. Basta con una sola Profe, de estas para ya poder concluir que son independientes, pero aquí queríamos mirar que las tres, cualquiera de las tres se cumplen. Pero si cogiéramos la primera solamente, ya con esa bastaría.
Si cogiéramos la segunda solamente, ya con esa bastaría, o la tercera, para decir que los eventos no son independientes. Entonces, si aumenta la probabilidad de si ocurre A, o bueno, más que aumenta, cambia, porque pues no hemos visto si aumenta, pero sí podríamos verlo, ¿cierto? En este caso sí aumenta, ¿cierto? Si D ocurre, si la probabilidad de D es 0,6 y ahora si tengo una información adicional que es D, la probabilidad cambió, ¿cierto? ¿Qué le pasó a la probabilidad de A? Aumentó. Entonces el hecho de que D pase me aumenta la probabilidad en A. El hecho de que el hijo estudie, bueno, sí, el hecho de que el hijo estudie en la universidad me aumenta la probabilidad de que la persona diga que la carga es demasiado alta. Y al revés, también aumentó. Entonces la probabilidad de 0,44, si le ponemos o le agregamos o incluimos o tenemos en cuenta una información A, para ese evento de esa probabilidad cambió y cambió de manera que aumentó. Es decir, que el hecho de que la persona diga que le parece alta la carga aumenta la probabilidad de que tenga un hijo en la universidad, de que sea porque tenga un hijo en la universidad. Entonces, en este caso, los eventos no son independientes. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, está claro. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Nos dicen, un sistema eléctrico consta de cuatro componentes. El sistema funciona si los componentes A y B funcionan, y si funciona cualquiera de los componentes C o D. La confiabilidad, probabilidad de que funcionen de cada uno de los componentes se muestra en la figura. Vamos a calcular la probabilidad de que el sistema completo funcione. Aquí están nuestros componentes. Tenemos cuatro componentes en un sistema eléctrico y nos dice que todo el sistema funciona siempre y cuando A y B funcionen y cualquiera de estos dos funcione. ¿Sí? Porque es para que pase la corriente. Entonces, si A funciona, pasa la corriente. Si B funciona, pasa la corriente. Si D no funciona, puede pasar por C y funcionaría. Funcionaría el componente, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, A funciona, A tiene que funcionar, B tiene que funcionar, pero si C no funciona, puede pasar por D. Y aún así, funciona todo el sistema eléctrico. Si los dos están bien, tanto C como D, entonces no hay problema, también se puede. A tiene que funcionar, B tiene que funcionar y se puede ir por C o se puede ir por D y funciona. Es, es por eso que tiene que funcionar alguno de los dos, porque si ninguno de los dos funcionara, si no funciona este y si no funciona este, entonces a pesar de que pase por ahí por B, ya no va a poder pasar más por ninguna parte. Entonces tiene que funcionar alguno de estos dos y sí o sí tienen que funcionar tanto A como B, porque si funciona A pero no funciona B, hasta ahí llegó. Y si funciona B pero no funciona A, entonces no puede pasar. Hasta aquí llegó. Entonces eso es lo que nos dicen ahí. Todo el sistema funciona siempre y cuando A y B funcionen y alguno de C o D funcione. La probabilidad de que funcione A es de 0,9, al igual que la de B, y la de C y D es de 0,8. Quisiéramos calcular la probabilidad de que el sistema completo funcione. La probabilidad de que el sistema funcione
es igual a la probabilidad de que A funcione y B funcione o C funcione y D funcione. Entonces podríamos definir pues acá como esos eventos. A es el evento de que el componente A funciona. B es el evento de que el componente B funciona. C es el evento de que el componente C funciona. Y D es el evento de que el componente D funciona. Listo, entonces aquí vamos a poder utilizar las propiedades que habíamos aprendido para poder desarrollar y decir, bueno, qué probabilidades es eso, esa unión en realidad, ¿quién es? Entonces, algo importante a pensar, sí, a tener en cuenta para resolver, ahí vemos que tenemos unas intersecciones y unas uniones. Para las uniones es importante ver la intersección de los elementos para, según eso, saber en caso de que queramos utilizar la propiedad de la adición, si debemos restarle la intersección o no, ¿cierto? O si es el axioma 3 y simplemente es sumar esta probabilidad con esta probabilidad, sería una opción. O la otra opción es pensar, como tenemos intersecciones, si de pronto los eventos son independientes. Porque ya vimos que es más fácil calcular la probabilidad de la intersección cuando los eventos son independientes porque termina siendo el producto de ellos. Bueno, entonces ahí si quisiéramos más bien plantear eso en términos de la intersección, lo que vamos a hacer es utilizar De Morgan. De Morgan nos dice que si tenemos una unión podemos pasarla a intersección siempre y cuando le pongamos los complementos a los eventos, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que eso, entonces De Morgan nos decía, por ejemplo, si tenemos la probabilidad de A unido B, pero le voy a colocar otros nombres como para no confundirnos. De G unido M, eso es lo mismo que la probabilidad de tener G complemento intersectado con M complemento, todo eso complemento, ¿cierto? Eso nos dice De Morgan. Entonces, si G fuera A intersectado con B y M fuera C intersectado con D, por De Morgan nosotros podríamos decir que eso es lo mismo que la probabilidad de que ese primer evento complemento se intercepte con ese segundo evento complemento y que la intersección entre los complementos le tomemos el complemento. Acá me está faltando como un paréntesis. Listo, pero es exactamente esto que nos dice De Morgan, ¿sí? Entonces cambiamos esta unión por intersecciones, tomando el complemento de cada uno de los eventos, que en este caso está unido, intersectado con B y C intersectado con D, y a todo esto volvemos y le sacamos el complemento. Entonces a todo esto volvemos y le sacamos el complemento. ¿Cómo queremos quedarnos con estas intersecciones? Ah, bueno, ¿por qué queremos quedarnos con las intersecciones? Creo que no terminamos como de concluir lo importante y es si los eventos son independientes. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será que si el componente A se daña, el componente B tenga que dañarse? ¿O si el componente B se daña,
el componente A deba dañarse. O más bien, si el componente B se daña, el A puede no dañarse. Sí, profe, o sea, el B, si el B se daña, no necesariamente el A se daña. Ujú. Exactamente, muy bien. Ujú. El hecho de que funcione o no funcione un componente es independiente de que otro funcione. Es cosa del componente, ¿cierto? Entonces, si se daña A, no quiere decir que se vaya a dañar B, ni si se daña B, quiere decir que se vaya a dañar A, ni le aumenta la probabilidad de que se dañe. No, es independiente. Entonces, como son independientes, esa es la razón por la cual queremos expresar todo esto como intersecciones. Para poder aplicar esa regla de que es el producto de las probabilidades, porque conocemos las probabilidades individuales. Entonces, si logramos cambiar las intersecciones por probabilidades individuales, ya conoceríamos toda la información. La otra propiedad que vamos a usar, esto es de Morgan, es la del complemento, porque queremos quedarnos con la intersección. Nos decía una propiedad que si teníamos el complemento de un evento, eso es igual que uno menos la probabilidad de el evento. O sea que esto va a ser igual a uno menos la probabilidad de todo lo que está ahí, quitándole el complemento, que sería A intersectado con B complemento, intersectado con C, intersectado con D complemento. Bueno, entonces aquí podríamos tomar esta otra propiedad que teníamos acá. Bueno, mm, podríamos decir que cada uno de estos es independiente, ¿cierto? Entonces el complemento también es independiente, el complemento de cada uno también es independiente. Entonces, esta probabilidad que tenemos acá la podemos expresar como el producto de los eventos independientes. ¿Listo? Pero aquí vamos a hacer otro cambio todavía para poder resolver quién sería la probabilidad de la intersección de estos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente cambiar esto de aquí. Entonces, ¿qué será el complemento de A intersectado con B? Entonces otra vez vamos a aplicar ahí de Morgan. Pero esperen, déjenme. No, de Morgan no. Vamos a volver a aplicar lo que acabamos de hacer. Estoy aquí. Que el complemento de cada uno es uno menos la probabilidad del evento. ¿Sí? Es eso lo que vamos a volver a aplicar. Entonces esto sería uno menos la probabilidad de, y eso sería uno menos, ya. A ver. Primero tendríamos que separar estas dos para hacer lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Esta sería la probabilidad de esta por la probabilidad de esta, y ahí sí podemos separar cada uno. Podemos separar cada uno. Pero mm, estoy viendo que hay una parte, que no sé si nos pueda salir como más sencilla. Ya, ya, sí. Lo que pasa es que aquí hay una pequeña cuestión.
¿cierto? Y es que, como les comenté ahora, es A intersectado con B, tiene que funcionar A y tiene que funcionar B, o, ¿cierto? Tiene que funcionar C y tiene que funcionar D. Entonces me disculpan ahí porque lo escribí al revés. Entonces es A intersectado con B o que funcione C y D. ¿No? Listo. Entonces, siendo eso así, ya no necesitaríamos desarrollar esto como tal. Solamente necesitaríamos hacerlo, o bueno, mejor dicho, ya nos cambia lo que teníamos, ¿cierto? Bueno, entonces volví a escribir, Sí, profe, volvió lo mismo. volví a escribir lo mismo. Entonces sí, esperen. Pero, pero es así, o sea, a ver, tiene que funcionarnos uno de los dos, ¿cierto? O sea, tiene que funcionarnos A, tiene que funcionarnos B y tiene que funcionarnos uno de los dos. Profe, Cuéntame si. es que ahí arriba sería A y B. Sí, Y eso así. sí, sí, gracias, exacto. Es que aquí, eso, tiene que funcionarnos A, tiene que funcionarnos B y tiene que funcionarnos uno de estos dos. O nos funciona C o nos funciona D. Listo. Eso ya. Ahora sí que voy en escrito. Entonces ahí solamente tenemos el inconveniente como que con C unido con D, porque A y B son independientes. Entonces esta intersección pues no tiene problema. Donde sí tendríamos pues como el problema, entre comillas, es con esta unión. Entonces vamos a hacer esto mismo que les dije, pero solamente con esta unión. Este queda igual y a esta unión es a la que le vamos a sacar el complemento. Entonces ahí aplicamos de Morgan esto. G unido M sería la probabilidad del complemento de C intersectado con el complemento de D. Todo eso, complemento. C complemento intersectado de complemento. Y todo eso le sacamos el complemento. Listo. Entonces, estos dos los podemos separar. ¿Sí? Esto sería la probabilidad de esta intersección por la probabilidad de todo esto que tenemos acá. Esto sería la probabilidad de A un intersectado con B, pero ya vimos que son independientes, entonces de una vez podríamos poner como, eso es la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de ese complemento intersectado de complemento, el complemento de todo eso. Listo. Y ahora nuevamente en esta probabilidad, entonces vamos a utilizar esta propiedad de el complemento. O sea que esto nos queda la probabilidad de A por la probabilidad de B por uno menos la probabilidad de lo que está ahí adentro, que es C complemento, intersectado con D complemento. Ujú. Le quitamos el complemento de afuera, que sería este de aquí, para quedarnos con la probabilidad del evento, que sería todo lo que estaba acá adentro. Y ahora sí teníamos nosotros la propiedad de que si
un evento A es independiente de un evento B, en este caso un evento C es independiente de un evento D, entonces también lo son sus complementos. O sea que C complemento y D complemento son independientes. Por tanto, esta probabilidad de la intersección termina siendo el producto de las probabilidades. Eso es la probabilidad de A por la probabilidad de B por 1 menos la probabilidad de C complemento por la probabilidad de D complemento. Y para esas probabilidades individuales volvemos y utilizamos esto. Esto es la probabilidad de A por la probabilidad de B por 1 menos y la probabilidad de ese complemento es 1 menos la probabilidad del mismo evento. Entonces, 1 menos la probabilidad de C por 1 menos la probabilidad de D. O sea que tendríamos la probabilidad, pues en realidad ya podríamos como reemplazar, ¿sí? Reemplazar en los resultados. La probabilidad de A 0,9, la probabilidad de B también es 0,9, entonces ahí tendríamos 0,9 al cuadrado. 1 menos, 1 menos la probabilidad de C, que es 0,8, y eso va a estar multiplicado por 1 menos la probabilidad de D, pero es exactamente la misma. Entonces ahí nos quedaría al cuadrado. 1 menos 0,8, eso es 0,2, ¿cierto? O sea, esto nos quedaría 1 menos 0,2 al cuadrado, multiplicado por 0,9 al cuadrado. Y eso nos va a dar 0,9 al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por 1 menos 0,2 al cuadrado. Y nos da, miremos, verificamos pues que todo haya quedado bien escrito. 0,7776. O sea que hay una probabilidad favorable de 0,7776 de que todo nuestro sistema sí funcione. Bueno, cuéntenme si tienen alguna duda o pregunta. No sé si para todos fue claro este cambio que hicimos acá. Sí, pero solo el final sí me confunde un poquito en el último renglón. Este de aquí, Sí, los dos, sí, la última y la penúltima, los dos de arriba. Es estos dos, hasta ahí bien, solo la asignación de los datos. este, Eso sí, listo. Sí, acá simplemente como que lo resumí, porque la probabilidad de A es 0,9, ¿cierto? Lo multiplicamos por la probabilidad de B, que es 0,9. Entonces, 0,9 por 0,9 sería 0,9 al cuadrado. Esta de aquí es A por B. Y tenemos que solo vamos a multiplicar por 1 menos, 1 menos. Esta probabilidad de aquí, 1 menos la probabilidad de C, es 1 menos 0,8. Todo esto es 1 menos 0,8. Y esto de acá también, porque la probabilidad de D también es 0,8. Entonces,
1 menos 0,8 por 1 menos 0,8 terminaría siendo 1 menos 0,8 al cuadrado. Y aquí arriba simplemente reste. 1 menos 0,8 sería 0,2 para poder ya efectuar como todo el cálculo completo. Ah, ok, sí, ya. Gracias. Con gusto. Profe, a mí me queda de pronto como una inquietud, no sé si hay algún tipo de ejercicio de esa manera. Es que yo pensé que este ejercicio iba a ser como combinado, como dependencia más una independencia. Pues lo estaba viendo como así porque yo de alguna manera pues se me ocurre que el componente B de alguna manera depende de A. O sea, si A falla, B falla porque, pues no porque esté mal el componente, sino porque A no le entrega la energía a B. Entonces, no sé si pues, se me ocurría que iba a ser como combinado, como que iba a haber como que B dependiendo de A y ya los otros dos son independientes. No sé si ese análisis ahí, pues, o va a haber algún tipo de ejercicio como ese tipo en donde sea como combinado. En este caso no, porque la independencia está como en el funcionamiento, ¿cierto? O sea, el evento como tal es que funcione el componente. Entonces, el hecho de que no le pase la corriente no quiere decir que no funcione, sino que no le llegó como para trabajar, ¿cierto? Entonces, si en caso de que A se dañara, no le llega la corriente a B, pero B puede estar bien. O sea, el problema es A, pero B estaría bien, porque en caso de que A funcionara, entonces la corriente pasaría por B sin ningún inconveniente. Entonces, es por eso que son independientes los eventos, ¿sí? Porque el evento como tal es que funciona. Entonces, si este no funciona, este sí puede quedar funcionando. Que no trabaje, ¿cierto? Que no pueda pasar la energía, es verdad, pero él sí funcionaría. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, profe. Ujú. Ujú. Exacto. Entonces, en general, pues de los que nosotros vamos a ver, no. Casi siempre es que el componente funciona o no funciona. Entonces no vamos a tener ahí como una combinación de dependencias con independencias, ¿no? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Listo, entonces vamos a entrar a mirar un tema que se llama probabilidad total. Entonces, algunas veces nosotros vamos a poder descomponer una probabilidad en intersección de varias partes. Entonces, los eventos se pueden expresar en ocasiones como uniones, intersecciones o complementos de otros conjuntos. El método de composición de evento para calcular un evento A lo expresamos como una composición de uniones y o intersecciones de otros eventos. Las leyes de probabilidad se aplican para calcular la probabilidad de. Entonces vamos a tener un evento A y lo que vamos a hacer es partirlo en intersecciones. Entonces, cuando nosotros, o sea, partirlo, ¿cierto? Lo vamos a seccionar, digamos, el evento A. Una vez seccionado, entonces toda la unión de esas secciones de A vuelven y me dan A. Entonces la probabilidad total lo que hace es eso, es como que nosotros no tenemos el evento completo, sino que tenemos partecitas de él, pero si lo unimos, podemos terminar teniendo toda la probabilidad del evento A. Eso es lo que nos dice de manera pues como sencilla a grandes rasgos el teorema de la probabilidad. Por ejemplo, si tenemos dos eventos A y B de un espacio muestral S, tenemos este evento A que intersecta con B y su complemento. Entonces, para este tipo de teoremas es muy importante que
O sea, tenemos la intersección entre dos cosas, ¿cierto? A y otro evento B, pero A también va a estar intersectado con el complemento del otro evento, que en este caso es B complemento. De manera que A lo partimos en dos partes. O sea, A viene dado por dos cosas, ¿cierto? Viene dado por el pedazo que comparte con B y viene dado por el pedazo que comparte con B complemento. Entonces, a veces los eventos se parten o están divididos internamente en dos. Comparten con otros eventos. Entonces, A comparte con B, que eso es A intersectado B, y A comparte con B complemento, que sería A intersectado con B complemento. Sabemos que B y B complemento no tienen nada en común. Entonces, A intersectado con B, intersectado con A intersectado de complemento, tampoco van a tener ningún evento en común. ¿Eso qué quiere decir? La probabilidad de A es unir A intersectado con A intersectado con B complemento. La probabilidad de la unión de estos dos eventos, como la intersección entre los dos es vacía, entonces va a ser simplemente sumar la probabilidad de este evento más la probabilidad de este evento. Y eso es lo que nos dice el teorema de la probabilidad total. Es que si A está partido, en este caso en dos partes, con B y B complemento, entonces la probabilidad de A va a ser la probabilidad de lo que comparte con B más la probabilidad de lo que comparte con B complemento. Esto de acá. Y por nuestra regla multiplicativa, sabemos que las intersecciones las podemos plantear como probabilidades condicionales. De manera que la probabilidad de A intersectado con B es igual que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, y la probabilidad de A intersectado con B complemento también podemos expresarla como la probabilidad de A dado B complemento por la probabilidad de B complemento. A esto se le conoce como el teorema de la probabilidad total. Este teorema es válido también para más de dos eventos, o sea, a veces un evento A puede estar particionado en dos partes, ¿sí? O sea que se intersecta con dos eventos, B y B complemento, por ejemplo. Pero a veces ese evento A puede estar particionado en más partes. Entonces, por ejemplo, este es A y comparte con varios eventos. Entonces, comparte con B3, comparte con B5, comparte con B1, con B4, etcétera, ¿cierto? Puede estar particionado en varias partes. ¿Quién va a ser A? La unión de todas esas particiones, que es la unión de A intersectado con el otro evento, o sea, lo que comparte. La intersección de A con B3, esta. La intersección de A con B5, esta. La intersección de A con B4, esta. De A con B1, esta. Entonces todo A sería sumar esto, pues en realidad es unir, ¿cierto? Unir esto, con esto, con esto, con esto, con todas las demás particiones que pueda tener. Pero si nosotros unimos esas intersecciones, habría que mirar si entre ellas las intersecciones son vacías o no. Tendríamos que eso es la probabilidad de A intersectado con B1 unido con A intersectado con B3 unido con A intersectado con B4, así sucesivamente, ¿cierto? Unido con A intersectado hasta B sub K, las partes que él tenga. El número de particiones que tenga ese evento. Pero entonces, la probabilidad de la unión, tendríamos que mirar cómo es la intersección entre ellos. Para este teorema, s- para que se cumpla este teorema, es, cada uno de estos eventos debe ser mutuamente excluyentes, sí o sí, para que se pueda cumplir el teorema. ¿Por qué? Para que
estas uniones pase a ser simplemente la probabilidad de la unión de estos eventos pase a ser simplemente la probabilidad de la suma de cada uno. Entonces es muy importante que esto siempre se cumpla. Las partes en las que nosotros dividimos A tienen que ser mutuamente excluyentes, o sea, que no compartan nada. B3 no comparte ningún elemento con B5, B5 no comparte nada con B4, B4 no comparte nada con B1. Es una condición necesaria. Que sean mutuamente excluyentes y por otra parte que sean exhaustivos. Exhaustivos era que si nosotros tomábamos todos, nos iba a dar todo el espacio muestral S. Si unimos todos los B, nos tiene que dar el espacio muestral S. Entonces, sí, una vez que se cumplan estas dos condiciones, el teorema de la probabilidad total nos dice que la probabilidad de A va a ser entonces la sumatoria de cada pedacito, que viene siendo estas intersecciones. Que si nosotros lo abrimos, viene siendo esto de aquí, la probabilidad de B sub 1 intersectado con A, más la probabilidad de B sub 2 intersectado con A, más hasta la probabilidad de B sub K intersectado con A. Y por la regla que nosotros vimos, las intersecciones pueden ser expresadas en términos de probabilidades condicionales. Entonces la probabilidad de 1 intersectado con A va a ser la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1. La intersección entre A y B2 va a ser la probabilidad de A dado B2 por la probabilidad de B2 y así sucesivamente hasta el último. La probabilidad de A dado B sub K es igual a la probabilidad de B sub K. De manera general, podríamos decir que eso es la sumatoria de las probabilidades de cada B sub I multiplicado por la probabilidad condicional de A dado ese B sub I. Eso es lo que nos dice el teorema de la probabilidad total. Entonces vamos a hacer unos ejemplos donde se puede abordar a través de este teorema. Vamos a suponer que durante el proceso de fabricación de semiconductores, la probabilidad de que un circuito integrado que esté sujeto a grandes niveles de contaminación sea causa de una falla en un producto y es de 0,10. Por otra parte, la probabilidad de que un circuito que no está sujeto a altos niveles de contaminación durante el proceso de manufactura sea la causa de la falla es 0,005. En una correa de producción particular, el 20% de los circuitos están sujetos a altos niveles de contaminación. Calcular la probabilidad de que un producto que utilice alguno de estos circuitos falle. Listo, entonces como siempre es importante nosotros sacar o enunciar cuáles son los eventos de interés. Entonces por acá nos dicen que en ese proceso de fabricación de semiconductores nos van a dar la probabilidad de que el circuito integrado esté sujeto a grandes niveles de contaminación a causa de una falla en un producto. A causa de una falla en un producto. Y eso es 0,10. Por otra parte, nos dan la probabilidad de que el circuito no esté sujeto a altos niveles de contaminación. Durante el proceso, que eso sea a causa de la falla. Y que esa probabilidad es de 0,005. Por último, nos dicen que en una corrida de producción particular, el 20% de los circuitos está sujeto a altos niveles de contaminación. Quisiéramos calcular la probabilidad de que un producto que utiliza alguno de estos circuitos falle. Entonces, ahí tendríamos dos eventos. El primero que nos interesa es que el circuito falle, pero el circuito puede fallar cuando está sujeto a altos niveles de contaminación o cuando no lo está.
podríamos tener el evento F, el circuito falla, y el evento A, que el circuito está sujeto a grandes niveles de contaminación. Listo. Quisiéramos hallar la probabilidad de que falle, ¿cierto? Pero la información que nos dan nos relaciona ambos eventos. Por un lado nos dicen la probabilidad de que un circuito integrado que esté sujeto a grandes niveles de contaminación, o sea, esto ya lo sabemos. Esta información la conocemos. Ya sabemos que el circuito está sujeto a grandes niveles de contaminación. Que eso repercuta o sea causa de la falla es 0,10. O sea que nosotros ahí tendríamos la probabilidad de que si ya sabemos que tiene altos niveles de contaminación, eso repercuta en que falle. Tendríamos la probabilidad de que falle dado que está sujeto a altos niveles de contaminación, igual a 0,10. En el otro nos dice, la probabilidad de que un circuito que no está sujeto a altos niveles de contaminación, esta información ya la tenemos, ya sabemos que esto está pasando, entonces que eso sea causa o que repercuta en que falle. Entonces, nuevamente, acá lo que tendríamos es la probabilidad de que si él ya sabemos que no está sujeto a altos niveles de contaminación, que eso repercuta en que falle. Nos dicen que esa probabilidad es 0,005. Y la última es que la causa de la falla sea no, nos dicen que el 20% de circuitos está sujetos a altos niveles de contaminación. Entonces, la probabilidad de que esté sujeto a altos niveles de contaminación es del 20%, 0,20. Estamos interesados en si el circuito falla. ¿No? Ese circuito que falla solamente puede ser dos cosas. O está sujeto a altos niveles de contaminación o no está sujeto a altos niveles de contaminación. No puede ser otra cosa. O sea, todos los circuitos que fallan o están sujetos a altos niveles de contaminación o no lo están, ¿cierto? Entonces, que el circuito falle sería tomar todos los que fallan y están sujetos a altos niveles de contaminación con los que fallan y no están sujetos a altos niveles de contaminación, ¿cierto? Serían estas dos partes. De manera que aquí podríamos utilizar el teorema de la probabilidad total. Muy importante lo que les decía ahora, para utilizar este teorema, lo más importante es mirar que F esté particionado en dos eventos, los cuales sean mutuamente excluyentes, en este caso A no comparte nada con A complemento, y sean exhaustivos, que si nosotros juntamos A con A complemento, tengamos todo nuestro espacio muestral. Y en este caso sí es así, porque los circuitos o tienen altos niveles de contaminación o no los tienen. Entonces, si tomamos los circuitos que tienen altos niveles de contaminación con los que no tienen altos niveles de contaminación, pues terminamos con todos los circuitos. Siendo así que estas condiciones sí se cumplen, entonces esa probabilidad de falla es la probabilidad de A intersectado con F más la probabilidad de A complemento intersectado con F.
No conocemos la intersección, pero sí conocemos las probabilidades condicionales. Y sabemos que esas intersecciones las podemos plantear como probabilidades condicionales. O sea que esto sería la probabilidad de A por la probabilidad de F dado A más la probabilidad de A complemento por la probabilidad de F dado A complemento. ¿Quién es la probabilidad de A? 0,20. Probabilidad de que falle dado que estaba sujeto a altos niveles de contaminación, 0,10. Más la probabilidad de que no falle es el complemento de la que falle y por propiedad vimos que eso es 1 menos la probabilidad del evento. La probabilidad de que falle dado que no estaba sujeto a altos niveles de contaminación, 0,005. Tendríamos acá 0,20 por 0,10 más 1 menos la probabilidad de que falle, que es 0,20. Eso nos quedaría ahí pues 0,80. Estoy aquí. Esa probabilidad en total nos daría 0,20 por 0,10 más 0,80 por 0,005. Tenemos una probabilidad de 0,024 de que el circuito falle. Listo, preguntas, comentarios. No, profe, por ahora, claro, creo que no sé, me da la impresión de que pronto lo más complicadito es saber qué aplicar en cada ejercicio, profe, ¿no? Ujú. Sí, lo más importante es definir bien los eventos, sacar correctamente la información que nos dan. Y de ahí sí es como tratar de pensar de la información que tenemos con que se ajusta de todas las teorías, la teoría y las propiedades que hemos visto. Sí, profe. Bueno, vamos con otro ejemplo. Dice, una persona tiene tres cuentas de correo electrónico diferentes. La mayoría de sus mensajes, el 70%, entra en la cuenta número uno, mientras que el 20% entra en la cuenta número 2 y el 10% restante en la cuenta número 3. De los mensajes en la cuenta número uno, solo el 1% son spam, mientras que los porcentajes correspondientes a las cuentas número 2 y número 3 son 2% y 5%. Respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que un mensaje spam sea seleccionado al azar? Entonces, aquí nuevamente, lo que hay que hacer de primero es identificar los eventos, ¿cierto? Los eventos de nuestro interés. Tenemos por un lado que una persona tiene tres cuentas de correo diferentes. Hay un 70% que entra en la cuenta uno. Hay un 20% que entra en la cuenta 2, un 10% que entra en la cuenta 3. Y nos dicen que los mensajes que entran en la cuenta uno, el 1% son spam.
los que entran en la cuenta 2 y 3 tienen esos porcentajes, 2 y 5%. Y quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que un mensaje spam sea seleccionado al azar. O sea que tendríamos ahí, digamos que dos eventos grandes, que sería que sea spam y la cuenta, el número de cuenta. Serían como los dos grandes, ¿cierto? Entonces podríamos decir, el evento P, ¿cierto? No le pongo S porque el espacio, tampoco P, porque el espacio muestral es S. Y P por probabilidad, pues tampoco no está tan bueno, entonces vamos a ponerle M. Entonces, si es spam, el mensaje es spam. Este sería nuestro primer evento. Y los otros eventos, el evento grande es la cuenta, pero como son distintas, entonces podríamos decir C sub I, como la cuenta I. El mensaje entra en la cuenta I. Nos dice que tiene tres cuentas, entonces I igual a 1, 2, hasta 3. Quisiéramos nosotros calcular la probabilidad de que sea spam. Entonces, si queremos que sea spam, sabemos que puede ser spam y entrar en la cuenta 1 o en la cuenta 2 o en la cuenta 3. Como solo tiene tres cuentas, tiene que entrar sí o sí en alguna de esas, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos acá ese evento de interés que es que sea spam. Esos mensajes de spam pueden estar en la cuenta 1, pueden estar en la cuenta 2 o pueden estar en la cuenta 3. Como solo tiene tres cuentas, entonces o está en la cuenta 1 o está en la cuenta 2 o está en la cuenta 3. Y si juntamos los tres eventos, nos darían todos los correos, porque solo puede llegar a alguno de esos tres, porque solo tiene tres. Y si llega en la cuenta 1, no puede llegar en la cuenta 2. Si llega el correo a la cuenta 2, no llega a la cuenta 3. Hay que hacer ese supuesto para que pueda funcionar, para que podamos aplicar esta regla de la probabilidad total. ¿Sí? Entonces la intersección entre C1, C2 y C3 debe ser vacía. El correo solamente debe poder llegar a una de las tres cuentas. Si esto es así, entonces tendríamos que tratar de buscar cuál será la intersección entre el spam y que llegue a la cuenta 1, que sea spam y que esté y que haya llegado a la cuenta 2, que sea spam y haya llegado a la cuenta 3. Podríamos decir que eso es la probabilidad de M intersectado con C1 más la probabilidad de M intersectado con C2 más la probabilidad de M intersectado con C3. Y mirar si lo que nos dan ahí son intersecciones, la información que tenemos. En la información nos dicen la mayoría de los mensajes, el 70% entra en una cuenta 1, solamente en la cuenta 1. Entonces la probabilidad de que entre en la cuenta 1 es de 0,7 o 0,70. La probabilidad de que entre en la cuenta 2 nos dicen que es del 10%, 0,10. Y la probabilidad de que entre en la cuenta 3 nos dicen que es, perdón, este es el 20 y este es el 10. Listo. Y nos dicen, de los mensajes en la cuenta número 1, solo el 1% son spam. O sea, ya sabemos en dónde llegaron. Llegan a la cuenta 1.
¿sí? Y de esos son spam. Entonces, para nosotros, eso va a ser la probabilidad de CU, no, la probabilidad de M dado C1, porque ya sabemos la información de que están en la cuenta 1. Eso es del 1%, 0,01. El otro nos dice la probabilidad de que sea spam, dado que sabemos que llegó a la cuenta 2, es del 2%. Y la probabilidad de que sea spam, dado que llegó a la cuenta 3, es del 5%, o sea, 0,05. De toda la información que tenemos, no nos dan ninguna intersección, pero esas intersecciones podemos plantearlas como probabilidades condicionales. ¿Cómo qué probabilidades condicionales? Pues las que tenemos, ¿cierto? Porque ustedes saben que la intersección podría ser o bien la probabilidad de M dado C1 por la probabilidad de C1, o también la intersección podría ser la probabilidad de C1 dado M por la probabilidad de M. Ambas son válidas, pero pues hay que acomodarlo a los datos que nosotros tenemos, a la información que nosotros pudimos recolectar. En ese caso, entonces diríamos que esa intersección de ahí es la probabilidad de M dado C1 por la probabilidad de C1 más la probabilidad de M dado C2 por la probabilidad de C2 más la probabilidad de M dado C3 por la probabilidad de que llegue en la cuenta número 3. Y ya nosotros podríamos reemplazar. Entonces, la probabilidad de que sea spam ya haya llegado a la cuenta 1, 0,01. Por la probabilidad de que esté en la cuenta 1, 0,70. Más la probabilidad de que llegue en la cuenta 2, 0,02. Por la probabilidad de que mm, llegue en la cuenta 2, 0,20. Más la probabilidad de que sea spam dado que llegó en la cuenta 3, 0,05, por la probabilidad de que haya llegado a la cuenta 3, 0,10. Todo eso, ¿cuánto nos dará? Tenemos 0,01 por 0,70 más 0,02 por 0,20 más 0,05 por 0,10. Tendríamos una probabilidad del 0,016. Verifiquemos acá. Entonces, la probabilidad de que se seleccione un mensaje, que se seleccione al azar un mensaje y este sea spam, es baja, es de 0,016. Es poco probable que si seleccionamos un mensaje al azar de cualquiera de las tres cuentas nos vaya a salir spam. Preguntas, comentarios. No, profe, por mi parte no. Gracias, Julián. Cuéntenme cómo van los demás, por favor. Si quieren pueden reaccionar con la manito. Bien, profe. Profe. Listo, muchas gracias. Ay, profe, Bueno, vamos a hacer otro ejemplo.
¿Me permites, por favor, la anterior diapositiva? Es que no alcancé a escribir y ya la sacado captura. Ujú. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, los invito a que hagamos este juntos. Nos dicen, tres máquinas de cierta planta de ensamble B1, B2 y B3 montan 30%, 45% y 25% de los productos respectivamente. Se sabe por experiencia que 2%, 3% y 2% de los productos ensamblados por cada máquina respectivamente tiene defectos. Ahora bien, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? Entonces, cuéntenme, ¿cuáles serían los eventos de interés? De las tres máquinas. Ujú. ¿Pero qué sería? ¿Que se ensamble con esa máquina? ¿O cómo sería? ¿Cómo redactamos aquí el evento? Que sería como B sub I, que sería igual a el producto ensamblado por la máquina I, sí. Ujú. Ujú. Excelente, muy bien. ¿Y cuál sería el otro evento de interés? El otro sería, profe, que se seleccione un producto defectuoso. O sí, como, no, pues no sé si ponerle, sí, defectuoso, jeje, sí. El producto es defectuoso, Ujú. podría ser. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y qué información es la que nos dan ahí? ¿Qué sería este 30, 45 y 25%? La cantidad total de productos, pues, que hace cada máquina. Ujú. Exactamente. En términos de probabilidad, ¿cómo lo escribiría? El B sub I, B sub 1 sería el 0,3. El Ujú, B sub 2, 0,45. 0,25. ujú, ujú. Exactamente, muy bien. Entonces, la probabilidad de que sea ensamblado con la máquina uno del 30, con la 2 del 45 y con la 3 del 25. Perfecto. ¿Y qué sería ese 2, 3 y 2%? Ese podría ser PDB dado D, profe. PDB, cualquier B. Eh, sí, no, pues estaría PDB 1 dado D sería igual a 0,002 y así sucesivamente. No sé si estoy bien.
No Bueno, sería en entonces este al caso, contrario, ajá. ¿Por qué sería el contrario? Cuéntanos. porque sería, profe, como el P del defectuoso dado el producto ensamblado. Pues no me sé explicar. Sí, en este caso nos dicen que sabemos por qué máquina fue ensamblado, porque dice, se sabe por experiencia, los productos ensamblados por cada máquina tienen defectos. Entonces, conocemos la máquina, ¿cierto? O sea, fue defectuoso dado que fue producido por la máquina uno. Fue defectuoso dado que fue producido por la máquina 2. O sea, sabemos por qué máquina fue ensamblado. Esta es como la información que conocemos de antemano. Entonces, sería así, al revés. Que salió defectuoso dado que sabemos de qué máquina se ensambló. Defectuoso dado que fue ensamblado por la segunda. Y la probabilidad de que sea defectuoso dado que fue ensamblado por la tercera. Listo. ¿Y qué probabilidad queremos calcular? Probabilidad de que salga defectuoso PDD. Ujú. ¿Y eso a qué sería igual? A P de en B1 por B1, no. ¿Así? Yo creo, profe. Sí, muy bien. Ujú. Está muy bien. Más el ¿Y otro. ujú, P qué le de sumamos ahí? B2 de dado B2 por P2. Pues por el P de B. Ujú. Muy bien. Y la última. Dado B3 Ujú, por P de B3. ujú. Exactamente, muy bien. Importante verificar que el que estamos partiendo es D, ¿cierto? Y las partes que estamos tomando es, o el evento en el cual está particionado o compartes, es las máquinas, ¿cierto? Entonces, solamente pueden haber tres máquinas. O sea, lo hacemos bajo el supuesto de, en la fábrica solo hay tres tipos de máquinas, porque la unión de todas estas tipos de máquinas debe darnos toda la maquinaria total, porque deben ser exhaustivos. Y que si se produjo con la máquina uno no puede ser producido con la máquina 2 ni con la 3, ¿cierto? Si se produce con la 2 pues no puede ser ni con la uno ni con la 3. Cada producto solo puede ser producido por una sola máquina, o sea que la intersección entre estos es vacía, no comparte elementos producidos entre sí. Esas dos condiciones se verifican, entonces sí tiene sentido aquí utilizar el teorema de la probabilidad total. Bueno, no sé si alguien ya hizo este cálculo para que nos comparta, porfa, cuánto da. Bueno, vamos a calcularlo. 0,02 por 0,3 más 0,03 por 0,45 más 0,02 por 0,25.
Verificamos ahí y eso nos da 0,0245. ¿Qué podríamos decir o concluir de esa probabilidad? Que es muy bajita, casi que nada. Casi nula. Ujú. Exactamente, muy bien. O sea que es casi nula la probabilidad de que se encuentre que ese componente sea o ese producto sea defectuoso. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, todo claro. Listo, muchas gracias. Me alegra. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy y después vamos a mirar lo que se llama el teorema de Bayes, que sale o tiene relación, un poco de relación con este teorema que acabamos de mirar, que es el teorema de la probabilidad total. Entonces, bueno, terminamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Profe, Que estén muy bien. Una feliz tarde para todos. Un feliz día. profe, una pregunta. Cuéntame si. ¿Se tiene conocimiento de cuándo serán los parciales? Pues si son presenciales Sí, por la movilidad o algo así. no, todos son virtuales. Son virtuales y la idea sería que el primer parcial de probabilidad fuera después de, es que puede ser antes de Semana Santa o después de Semana Santa. El tema, ya como tal, o sea, estamos a punto como de terminar. Mm, si quieren, mañana les pregunto que estén como todos reunidos, a ver ustedes qué prefieren, si sea antes de Semana Santa o después de Semana Santa. Y ya las otras fechas sí se las voy a subir hoy para que ustedes las conozcan. Ahí en la presentación, en la primera presentación que hicimos la primera clase, ahí voy a llenarles como las fechas de todos los demás parciales. La única que sí quedaría pendiente de probabilidades es la de probabilidad, por lo que les comento. Quisiera saber si ustedes prefieren presentarlo antes o después de Semana Santa. Mm, sí, sabiendo eso, el último tema que ya nos queda como para terminar es teorema de Bayes. No sé por qué hasta el teorema de Bayes entra el primer parcial. Sí, hasta ahí va el primer parcial, hasta el tema de teorema de Bayes. Todo lo de probabilidad hasta teorema de Bayes. No, no, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Mañana les pregunto, mañana me acuerdan que estén todos como reunidos porque algunos ya se han ido, entonces para que definamos eso. Y ahí sí ya quedaría pues la fecha como tal. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego, feliz día. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto. Listo. Si quieres, Juan Fernando, nos quedamos aquí y me comentas cuál es exactamente la duda.